Muy buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les da la más cordial bienvenida esta tarde a la cátedra inaugural de la maestría y del doctorado en estudios socioculturales, después de la cultura, retos de la imaginación teórica y política, que en breves momentos impartirá nuestro invitado, el doctor Eduardo Restrepo, de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, a quien damos una cordial bienvenida a este foro universitario. El doctor Restrepo es doctor en antropología, con énfasis en estudios culturales por la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, 2009. Tiene múltiples artículos publicados en revistas académicas internacionales, como Revista de Estudios del Pacífico Colombiano, Cuadernos de Antropología Social, revistas culturales y cuadernos académicos. Cuenta con un sinnúmero de libros publicados, entre los que podemos mencionar Emisación de la Negridad, la invención de las comunidades negras como grupo étnico en Colombia, publicado por la Universidad del Cauca. Intervenciones en teoría cultural, publicado en la editorial Universidad del Cauca. Antropología y estudios culturales, confluencias y disputas desde la periferia, publicado en Buenos Aires en la editorial Siglo XXI. Inflexión decolonial, fuentes, categorías y cuestionamientos, publicado en la editorial de la Universidad del Cauca con Axel Rojas. Afrodescendientes en Colombia, compilación bibliográfica, publicada por la editorial Universidad del Cauca con Axel Rojas en 2008. Políticas del conocimiento y alteridad étnica, publicado en México por la UNAM en el 2003. El doctor Restrepo cuenta con varias traducciones, así como ha sido tutor y director de varias tesis de posgrado. Ha obtenido varios premios y reconocimientos, entre los que destacan la beca de investigación de la Fundación Rockefeller, el premio Hohenauer, otorgado por el Departamento de Antropología de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill en el 2002 por la tesis de maestría, y el primer lugar en el Premio Nacional Otto de Grave en Ciencias Sociales y Económicas, otorgado en 1998 por Colciencias y la Universidad Nacional de Colombia, entre otros. Sus líneas de interés son la teoría crítica, social y cultural contemporánea, las genealogías de la colombianidad, las geopolíticas del conocimiento, antropologías del mundo, las poblaciones afrodescendientes y la región del Pacífico colombiano. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Estudios Culturales de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Javeriana de Colombia. A continuación, queda con ustedes el doctor Eduardo Restrepo. Muchas gracias. Otra vez en este escenario, esta mañana, mañana tarde estuvimos acá y pues siento ya una familiaridad y seguro una nostalgia para cuando no esté por acá, una familiaridad con este escenario. Entonces, muchas gracias por la presentación y agradecer nuevamente la invitación del Instituto, del Museo, de la Maestría, y como las instituciones son gente, no son cosas tan abstractas, pues a Julio, porque él es realmente el gestor de los aciertos de este asunto. Los desaciertos son mi responsabilidad. Bueno, entonces voy a hacer un ejercicio que no suelo hacer, y es el de la lectura. Espero que sea una lectura comentada. Es algo con lo que me debato mucho, porque a mí me parece que la lectura es un ejercicio que es aburrido. Entonces voy a empezar a hacer muchas intervenciones en este texto, pero sé también, y eso lo hablaba con Julio ayer, sé que para muchos una lectura, una presentación o una apertura inaugural no puede ser una cosa que no sea a través de la lectura. Para muchos
leer un texto significa que se ha preparado y que es algo muy serio y que se ha trabajado, y comentar, discutir, es algo que no es serio, ¿no? Entonces, un poquito un híbrido ahí, híbrido para recoger esa expresión de Néstor García Canclini, un híbrido entre lectura y comentario es lo que voy a hacer. Titulé esta charla Después de la cultura, retos de la imaginación teórica y política. Y quiero empezar precisamente con clarificar un poquito lo que significa ese título, porque es un título que puede significar muchas cosas, incluso cosas contradictorias. Por lo tanto, es un buen título. Los buenos títulos, como los nombres de las buenas películas o de las novelas, pues son esos títulos que a uno lo hacen pensar en cosas que de pronto son contrarias a lo que el texto está ofreciendo. Entonces, empiezo en un conocido artículo sobre estudios poscoloniales. El intelectual jamaiquino Stuart Hall, del que hemos hablado esta mañana y del que vamos a seguir hablando mañana, en este mismo lugar, a las 10 de la mañana, se preguntaba por cómo entender el prefijo pos de los estudios poscoloniales. El prefijo pos, nos decía Stuart Hall, es usualmente entendido por la gente fuera de estos estudios como si se indicara luego o posterior. Esto es, como si el pos del poscolonialismo se estuviera indicando una etapa o un momento que se da luego o es un momento posterior del que el colonialismo ha terminado. Algo así como una concepción histórica sucesional. Primero está el colonialismo y luego, una vez finiquitado y superado vendría el poscolonialismo. Esa es una concepción que mucha gente suele asociar cuando escucha la palabra poscolonial, porque el pos significaría entonces ese luego o posterior. No es extraño, pues, que con esta idea, que es errada según Hall, de lo que quiere decir el pos de los estudios poscoloniales, se suele cuestionar a los estudios poscoloniales porque supuestamente desconocen el colonialismo y sus efectos, porque se los asume como cosas del pasado. Ese es una de las críticas que se marcan ahí. Hall nos recuerda que esta crítica es injusta, ya que el interés central de los estudios poscoloniales es precisamente realizar investigaciones sobre cómo la experiencia histórica del colonialismo es constitutiva de nuestro presente. O sea, se le cuestiona a los estudios poscoloniales algo que obviamente ellos no son, porque los estudios poscoloniales precisamente consideran que el colonialismo no es una cosa del pasado, sino una cosa del presente. Para los estudios poscoloniales, entonces, el colonialismo no es un asunto del pasado que está alejado de nuestra vida actual y que por lo tanto podría destinarse al museo de las atrocidades que felizmente hemos dejado atrás. Al contrario, desde los estudios poscoloniales se ha evidenciado cómo muchas de nuestras actuales concepciones, prácticas y aspiraciones más profundas, mucho de nuestra manera de entender y clasificar el mundo y sus gentes hoy, o de nuestros instrumentos e imaginarios presentes, se remontan al periodo colonial y se explican precisamente por sus articulaciones y transformaciones. Entonces, Hall dice, la noción de poscolonial hay que entenderla no como un periodo, sino como un más allá, como un descentramiento. Y es precisamente en ese sentido que yo quisiera que entendiéramos el después de la cultura. El después de la cultura no como un periodo que está en la imaginación social y teórica después o más allá o luego, sino como un descentramiento del lugar central que ocupa la cultura hoy en la imaginación teórica y política. En ese sentido, me parece que la noción de posdesarrollo que sugiere Arturo Escobar es una noción que nos puede ayudar a entender la noción de el después de la cultura con el que hemos titulado esta presentación. Bueno, el otro concepto que es importante, entonces, el después de la cultura es el después, lo entiendo como descentramiento, como
un corrimiento, y ahorita voy a explicar eso con más detalle. La otra es imaginación. Cuando nosotros oímos la palabra imaginación, a veces creemos que eso se opone a realidad y que es pura fantasía. Yo aquí estoy pensando imaginación como fabricación, como configuración, como representación, como imaginario social, y por lo tanto tiene que ver todo con la realidad. Bueno, empiezo entonces. En las últimas décadas la cultura ha tomado una gran fuerza, no solo en el terreno de ciertos discursos expertos, por ejemplo, en el discurso experto del antropólogo, del gestor cultural, sino también en diferentes escenarios de la vida social. La imaginación teórica y social de nuestra época se encuentra cada vez más atravesada, cada vez más interpelada por la apelación a la cultura como un dispositivo explicativo, como un recurso y simbólico, o como un campo de intervención y disputa política. Pudiéramos decir que la historicidad que nos interpela se ha transformado. Pareciera que ya no operamos en la estructura de sentimientos a la Williams de la Revolución como se articulaba en los 70, sino en la celebración de la diferencia, de la otrerización, cada vez menos en la de los partidos de vanguardia para darle cabida a los movimientos sociales, no más en la del proletariado y el campesino, la clase, sino en el de la ancestralidad racializada y etnizada encarnada en la cultura, menos en el de la izquierda y la política y el socialismo, pero cada vez más en el de la interculturalidad, la epistemología y otros mundos son posibles, eso entre comillas, una labor de historia política del pensamiento que está por realizarse, se refiere al borramiento muy generalizado de la estructura de sentimientos dominante que establece con la fuerza del sentido común una cartografía particular de lo progresista, dejando por fuera su historicidad. Entonces, lo que estoy diciendo en esta parte es que hasta hace unos 30 años, la clase social, la revolución, el proletariado, eran elementos centrales en la imaginación política y en la imaginación social, en la manera como pensábamos el mundo. Hoy, cada vez más, es la cultura, lo cultural, la diferencia cultural, lo que ocupa un terreno central para cómo estamos entendiendo y haciendo cosas en el mundo. En diferentes países de América Latina y el Caribe se han articulado una visibilización de la cuestión cultural expresada en procesos como la patrimonialización, las políticas multiculturales, los programas de gestión cultural, la creación de entidades gubernamentales sobre la cultura, la apelación a diferentes movilizaciones sociales en torno a la diferencia cultural y la aparición de posgrados en estudios culturales y antropología cultural. La cultura ha devenido en un campo de conocimiento y disputa por parte de una serie de expertos, así como un terreno a nombre del cual y desde donde se realizan disímiles intervenciones por parte de entidades estatales, organizaciones no gubernamentales y sectores subalternizados, aunque con ritmos e implicaciones diferenciales en los diferentes países de la región. Cada vez más el lenguaje de los expertos y el vocabulario político se articula desde la cultura. Es un asunto empíricamente demostrable. Hace 30, 40 años la gente tenía otro vocabulario. Hoy, cada vez más, la cultura es un asunto central. A pesar de que la cultura es un objeto que se remonta al siglo XIX, tiene una historia, eso no está ni ha estado ahí desde siempre. Esa historia la cuenta Norbert Elias, muy bellamente en un libro que se llama El proceso de la civilización, y que durante el siglo XX fue central en diferentes campos como la antropología, la sociología de la cultura, la historia cultural y los estudios culturales. En las últimas décadas del siglo pasado y en los años transcurridos del presente milenio, la cultura ha venido a ocupar un lugar cada vez más central en la imaginación teórica y política. Sabemos que el término cultura nace en el marco de la tradición occidental y que se populariza en el siglo XX de la mano de las disciplinas antes mencionadas y desde los campos transdisciplinarios.
Con la antropología, por ejemplo, el concepto de cultura permite dos desplazamientos y cuestionamientos importantes al pensamiento eurocentrista y sociocentrista de la época. Ustedes saben, la antropología moderna surge finales del XIX y uno de los conceptos centrales, por lo menos en la tradición de Taylor y esta gente, es el concepto de cultura. En primer lugar, la antropología afirma que la cultura es una característica que tienen todos los grupos humanos, no solo los europeos. Pero más interesante aún, los antropólogos de principios del siglo XX plantearon que cada cultura era un complejo universo de significado y de experiencia que debía entenderse en sus propios términos y que no podía considerarse inferior o superior una cultura de otra, sino simplemente entre las culturas había diferencias, no jerarquías. Ese relativismo cultural significaba una valoración de cada cultura por lo que era, por lo que los europeos no podían considerarse superiores por su cultura con respecto a otras culturas. El argumento central del relativismo cultural es entonces que no hay culturas superiores o inferiores, sino solo distintas, y que cualquier práctica cultural solo es entendible en el contexto de la cultura a la que pertenece. Con esta idea, con la idea del relativismo cultural, se cuestionaban los supuestos más preciados de todo el pensamiento evolucionista y su expresión en la ideología colonialista, que suponía que los europeos eran la cúspide de la civilización y que las diferencias culturales con respecto a otros pueblos debían entenderse como fases de una evolución unilineal. ¿Se acuerdan? Salvajismo, barbarie, civilización, los europeos, y los no europeos estaban de ahí para abajo. La noción de cultura que se articula con el relativismo cultural opera entonces como una afrenta a la arrogancia de la superioridad europea expresada en el pensamiento evolucionista y en las prácticas de la ideología colonial. La noción de cultura de los antropólogos y de los estudios culturales en el siglo XX también tiene otro importante efecto crítico. Cuestionaba la idea de que una gente tenía cultura, que eran cultos, mientras que otros no tenían, eran incultos, sin cultura. Para los antropólogos y estudios culturales, practicantes de estudios culturales de la época, se entendía que la cultura era un modo de vida, por lo que todos los seres humanos tenían cultura, poseían cultura. No podía establecerse esa distinción de una gente culta con cultura y una gente inculta sin cultura. Cultura no era igual a ser culto, es decir, saber de música clásica, de grandes pintores, de obras literarias y retorcidas discusiones filosóficas. Al contrario de esta estrecha noción, la noción de cultura como modo de vida planteaba que la gente común y corriente tenía una cultura tan valiosa y probablemente tan compleja antropológica y sociológicamente como la gente de la gente culta. El concepto de cultura como modo de vida de los seres humanos se pone en el concepto de cultura como modo de vida de los seres humanos se pone en evidencia el elitismo y el sociocentrismo de la idea de que unos seres humanos poseen cultura, son cultos y los otros son sujetos sin cultura. En síntesis, el concepto de cultura como forma de vida de un grupo humano fue un gran aporte a la imaginación teórica y política de principios y de mediados del siglo XX. Cuestionó la arrogancia europea de considerarse Europa como superior culturalmente, tanto como el elitismo de ciertos sectores de clases dominantes. Para decirlo de una manera muy simple, ese concepto fue un dispositivo que problematizó el etnocentrismo europeo, el eurocentrismo y el sociocentrismo. Entonces, esta manera de abordar la cultura como modo de vida es lo que Nelly Richard, una teórica, crítica literaria y colega chilena, que vive en Chile hace mucho rato, Nelly Richard plantea como la noción antropológica de cultura. Para ella hay otras dos nociones de cultura que pueden ser identificadas. La otra es la que ella denomina sociológica,
que atribuye a elaboraciones como la de Pierre Bourdieu, con la idea de que la cultura es un campo concreto, con unos expertos, con un capital simbólico, unos hábitos específicos, y esa es la segunda, la sociológica, y la tercera era la que había mantenido esa idea de cultura como una noción elitista, como alta cultura. Bueno, yo quisiera, después de hacer este recorrido, empezar a plantear una idea que es la idea que yo voy a argumentar en este texto, y es la importancia de hacer una genealogía y una etnografía de la cultura. Y aquí yo me voy a basar en un autor que es un antropólogo haitiano, Michel Rolph-Trouillot, y voy a empezar aquí. Como lo ha planteado el antropólogo haitiano Michel Rolph-Trouillot, la reciente difusión masiva de la palabra cultura espera por su etnógrafo, es decir, se requieren de estudios detallados y de las prácticas y las subjetividades contextualmente situadas a las cuales se apelan o definen la cultura como un terreno de problematización concreta. La cultura, como término y categoría, es una construcción histórica bien específica, como hemos visto. Ahora, esa construcción histórica bien específica que ha servido para problematizar cosas tiene algunas dificultades y algunos problemas, y no es nada neutral. Claudia Briones, una antropóloga argentina, ha sugerido el concepto de metacultura para indicar precisamente que la idea que en un momento determinado tenemos de cultura es históricamente constituida en campos de luchas específicos. Lo que dice Claudia Briones es que la idea de cultura es culturalmente producida. O sea, la idea de cultura no es una idea que está en todas partes, sino que está asociada al pensamiento occidental, está asociada al pensamiento occidental que se hace ciencias, y esas ciencias tienen que ver con una serie de luchas y de disputas, incluso internas de Europa, como por ejemplo, la problematización del eurocentrismo. Entonces, Briones llama la atención sobre la historicidad de lo que en un momento aparece concebido como cultural. Esto es perteneciente a la cultura y no cultural, como lo que queda fuera de lo cultural, naturalizando ciertos aspectos como aculturales. Entonces, el concepto de cultura no solamente es históricamente producido, culturalmente producido, sino que cuando uno dice esto es cultura, entonces uno deja cosas afuera que no son cultura. Entonces, la exterioridad del concepto de cultura también es históricamente producida, no solamente el ámbito de los objetos o de las prácticas o de las relaciones que se definen dentro, sino también lo que queda afuera. Entonces, Claudia Briones dice, no solamente cuando se habla de cultura, no solamente se produce la cultura, sino que se produce la no cultura, lo que está fuera de la cultura. Entonces, lo que en un momento histórico y entramado social dado es considerado como cultura, constituye una articulación contingente asociada a un régimen de verdad, y ahí ustedes están oyendo cierto vocabulario Foucaultiano. Aquí estoy siguiendo a Claudia Briones, que establece no solamente las interioridades y las exterioridades de la cultura, sino también lo que hace legible a la diferencia. La diferencia cultural hace parte de cómo se entiende la cultura en sí misma. Este régimen de verdad se corresponde con relaciones de saber y de poder específicas en una lucha permanente por la hegemonía, entendiendo esta última menos como la dominación por la fuerza y más como el terreno de articulación que define los términos mismos desde los que se piensa y se disputa el mundo. Entonces, miren lo que he dicho, son tres ideas. Primero, dije que nuestra imaginación teórica y política se caracterizaba por una importancia inusitada del concepto de cultura, primera idea. La segunda idea que trabajé fue cómo la antropología y las otras ciencias sociales o estudios culturales utilizaron durante el siglo XX el concepto de cultura como una noción que ayudó a problematizar el eurocentrismo y el sociocentrismo. Segunda idea. Tercera idea, eso tiene que ver con una historia del pensamiento y el hecho mismo de que la cultura es culturalmente producida, la noción de metacultura. Tercera idea de Claudia Briones.
Ahora voy a introducirme realmente en la temática que yo quiero tocar, y es empezar a ver la cultura como problematización y las discusiones que hay en la teoría social sobre el concepto de cultura. Problematización es un concepto que usa Foucault, y voy a mencionar un poquito algo de Foucault aquí para que quede claro cómo es eso de problematización, pero esto que puede sonar enredado es tan sencillo como problematización es cuando algo aparece como un problema para el pensamiento y la práctica. Problematización es que algo deviene un problema, no todo deviene un problema, y el hecho de que algo devenga un problema, un asunto para pensar, lo que los gringos dirían un issue, es algo que merece ser estudiado y pensado. Entonces, Foucault ha sugerido el concepto de problematización para indicar que algo emerge como problema para el pensamiento y para la práctica. Algo sobre lo que no se había instaurado un cuestionamiento alguno, de repente aparece como un problema que demanda un lugar en el pensamiento y la práctica social. El concepto de problematización implica, y cito, abro comillas, con el conjunto de las prácticas discursivas y no discursivas que hace que algo entre en el juego de lo verdadero y de lo falso y lo constituye como un objeto para el pensamiento, bien sea en forma de reflexión moral, de conocimiento científico, del análisis político, etcétera. Cierro comillas, eso es Foucault. Entonces, lo que quiero empezar a plantearles es esto: no siempre eso que he referido como cultura ha sido un problema para el pensamiento y la práctica. No siempre ha tenido la centralidad que ha ido adquiriendo en las últimas décadas. Menos aún, lo que aparece hoy pensable y asible desde el prisma de la cultura no ha sido articulado de esta manera o en tales términos. O sea, las cosas que hoy son cultura, hace 30 años de pronto no eran pensadas en clave de cultura. Para decirlo en palabras que pertenecen a otro horizonte teórico, la cultura ha ido colonizando el mundo de la vida, así como se han ido posicionando en los imaginarios expertos. Ha devenido en una suerte de aparato de captura que estría el espacio de prácticas, imágenes y relaciones que antes escapaban a este u otros aparatos de captura, visibilización e inteligibilidad. Aquí estoy diciendo esto, que el hecho de que la cultura sea tan central no es ingenuo ni gratuito, y que deberíamos pensar desde una perspectiva etnográfica y genealógica las implicaciones para nuestro pensamiento y nuestra práctica que hoy nos guste tanto la cultura. La cultura es linda, es buena, está bien, ¿cierto? Ese hecho mismo de que la cultura sea tan pocamente cuestionada, tan rara vez puesta en una mesa para ser diseccionada, es una cosa que llama la atención. Y esto de de lo que he mencionado con Foucault, desde el concepto de problematización de la cultura, se ve en textos publicados en los últimos 20 años. Ustedes, si se buscan en Google el concepto de cultura, antropología, van a ver miles de registros, o cultura y identidad y cosas por el estilo. Yo aquí he escogido 5 textos que voy a mencionar muy rápidamente para que veamos cómo la cultura ha devenido en un problema y en un campo de disputa, y a partir de eso voy a mencionar 6 críticas centrales que se han hecho al concepto de cultura. Hay un artículo muy importante para los antropólogos que fue publicado en 1992 en inglés, de Gupta y Ferguson, cuyo título es Más allá de la cultura. Quiero simplemente que escuchen los títulos para que vean cómo el después de la cultura no es nada original. El después de la cultura tiene que ver con muchos títulos como Más allá de la cultura. En el 91, una antropóloga que se llama Abululu Gut, Lila Abululu Gut, escribe un texto que se llama Writing Against Culture, que es una reacción un poco a un texto que se escribió en el 86, que se publicó en el 86, que fue muy famoso en Estados Unidos, que era Writing Culture.
que es como el giro de la antropología posmoderna o el postestructuralismo en antropología, depende cómo lo vea uno. Entonces ahí también se encuentra eso. El antropólogo haitiano que yo les mencionaba ahorita publicó unos años después un artículo precioso que se llama Adiós Cultura. Surge un nuevo deber, el adiós en francés. Yo ahí sí no me atrevo, mi inglés está muy broken English, pero por lo menos entiendo alguna cosa. Francés sí no me atrevo, dice adiós en francés, cultura. Hace poco hay un colega que escribió un libro, publicó un libro que se llama Los límites de la cultura, Alejandro Grimson. Muchas de estas discusiones que yo les voy a plantear ahorita son discusiones que hemos dado con Alejandro y donde tenemos diferencias y cercanías importantes. Y otro colega, Víctor Bish, que es un colega peruano, acaba de publicar un libro que se llama Desculturalizar la cultura. Entonces, miren solo desde estos títulos cómo la cultura no solamente ha sido un instrumento de pensamiento o un terreno para disputar cosas que ha sido cada vez más importante, sino que hay un grupo de gente que está cuestionando esa noción de cultura de múltiples maneras. Entonces también está hablando de cultura, o sea, cuando uno cuestiona algo, de alguna manera uno está hablando de ese algo, uno está entrampado en ese algo, ¿no? Bueno, entonces aquí me voy a la parte que me parece más interesante, que espero les produzca más escozor de la charla, y es que uno puede decir que hay 6 grandes críticas que se le ha cuestionado o que se le han hecho a la cultura, a la noción de cultura como fue desarrollada en la primera mitad del siglo XX. La noción de cultura como modo de vida de un grupo humano ha sido cuestionada porque al hacer énfasis en lo compartido tiene un efecto homogenizante que difícilmente permite aprender las diferencias y matices al interior de la cultura. Aunque con el concepto de cultura se ha logrado resaltar la diferencia entre las culturas, paradójicamente ha tenido un efecto de borrar las diferencias al interior de cada cultura. Entonces, hay una serie de autores que muestran cómo la noción de cultura permite entender las diferencias entre culturas, por ejemplo, la cultura, de los Embera en el Pacífico colombiano versus la cultura de los Kogi en la Sierra Nevada de Santa Marta, ya también en Colombia, pero no ayuda a ver las diferencias al interior de cada una de esas culturas, permite entender la diferencia entre, pero no tanto al interior, porque cuando se habla de la cultura Embera tiende a darse un efecto de homogenización, son los Embera pertenecientes a esta cultura de esta y esta manera. Entonces es un dispositivo para ver la diferencia entre, pero para borrar las diferencias al interior de la cultura. Esa ha sido una de las discusiones con respecto al concepto. La segunda crítica, que está asociada a esta primera crítica, se ha argumentado cómo el concepto de cultura no ha significado simplemente desconocer las diferencias al interior de la cultura, sino que ha permitido que no se puedan pensar las relaciones de poder, de jerarquización y de conflicto. O sea, no son solamente las heterogeneidades al interior de la cultura, sino las relaciones de poder, jerarquía y conflicto que hay al interior de una misma cultura. Parecieran predominar descripciones y análisis que hablan de lo compartido como tradición, pero es más difícil encontrar en el concepto convencional de cultura un examen que permita ver o entender cómo se tejen las relaciones de diferenciación internas engranadas a relaciones de sometimiento y dominación de unos sectores por otros. Esa es la segunda crítica. Entonces esa no solamente no permite ver heterogeneidades tan fácilmente, sino que esas heterogeneidades que oculten relaciones de poder no son fácilmente estudiables o examinables con ese concepto de cultura. 3. La idea convencional de cultura también ha sido cuestionada por su efecto otraerizante y exotizante.
Como el énfasis ha estado en mostrar la diferencia entre las culturas, esto ha producido que las descripciones que las descripciones de estas culturas hayan enfatizado en lo exótico y en la particularidad. El resultado de exotizar y otrarizar a otros grupos humanos también tiene mucho de común y corriente, o sea, el hecho de que se enfatice la diferencia hace que haya un efecto de otrarización y de exotización. Por ejemplo, cuando unos antropólogos o unos sociólogos o unos practicantes de estudios culturales van y describen un grupo humano y resaltan la diferencia y no la comunalidad con respecto a la propia sociedad, se va produciendo un efecto de exotización, de diferenciación entre ambos. Este efecto de exotización y otrarización también se conoce como la monumentalización de la cultura. Entonces, una tercera crítica que tiene que ver con las políticas de representación es precisamente esa idea de que cuando uno enfatiza la diferencia, entonces pierde o se diluye la comunalidad entre las culturas. El cuarto punto, donde han habido otra serie de críticas, es que se ha indicado cómo el concepto de cultura, ese concepto más convencional de cultura, que ha nacido para cuestionar el racismo, ha empezado paradójicamente a ser utilizado racialmente. Explico esto. Esto es el trabajo de Trujillo en el artículo que yo les mencionaba de Adiós Cultura. Ustedes saben que Franz Boas, por ejemplo, que es el fundador de la antropología estadounidense, usó el concepto de cultura para demostrar que no había una correspondencia entre raza y cultura. Y por lo tanto lo que hizo Boas fue cuestionar el pensamiento racial de su época, porque al mostrar que no había una correspondencia entre la dimensión racial y los aspectos culturales de una gente, lo que hacía era desmontar la premisa del pensamiento racial que establece una equiparación entre biología y comportamiento moral o capacidades intelectuales. Boas desmontó eso. Por lo tanto, el concepto de cultura, con el relativismo cultural que mencionábamos ahorita, que sirvió para cuestionar la arrogancia europea de que era la civilización superior, también sirvió para cuestionar la idea de que habían unas razas superiores y unas razas inferiores que se expresaban en unos comportamientos jerárquicos como pues el pensamiento racial de principios de siglo. Eso fue, por lo tanto, Boas trabaja la noción de cultura como un anticoncepto de la biología. La cultura desmonta esas determinaciones biológicas que el pensamiento racial pretendía enunciar. Ahora, lo que ha pasado en las últimas décadas es que el concepto de cultura se ha ido racializando, de la manera de que las culturas han devenido en esencias o en marcaciones o en sedimentaciones o en fijaciones a las cuales esas gentes que supuestamente pertenecen a esas culturas están ineluctablemente condenadas. Entonces, de un concepto que sirvió para desmontar el racismo biológico, ahora el pensamiento racial cada vez más opera en términos de cultura. Entonces ya no es necesario apelar a la biología para descartar o para separar o para segregar o para discriminar una gente, sino que está el concepto de cultura. Por lo tanto, mucha gente ha indicado cómo en las últimas décadas ha habido un desplazamiento del racismo biológico, o mejor, del racismo que apela a la biología como fundamento, a el racismo cultural, esto es, a aquellos que apelan a la cultura como si fuese biología, esto es, como si fuese algo esencial, algo marcado, algo fijo, algo estable en una gente determinada. Entonces, el concepto de cultura cuestionó el racismo porque demostró que las diferencias biologizadas de los grupos humanos no eran relevantes para explicar sus comportamientos, habilidades, características morales. No obstante, cada vez es más común que se hable de la cultura como el determinante del comportamiento de un grupo o de un individuo, de la misma forma que se había recurrido al de la raza.
Esto ha llevado a que las prácticas de discriminación, exclusión y violencias recurran a esta noción esencialista de cultura, algunos analistas hablan del racismo cultural. Entonces hay una paradoja de un concepto que surgió para desmontar pensamiento racial en los últimos 40, 50 años, ha servido para solidificar, para establecer, para sedimentar pensamiento racial. Por eso alguna gente señala como la derecha en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa, no se opone, no se siente incómoda, no descarta la cultura y ciertas versiones del multiculturalismo. Entonces ahí hay una discusión importante. El quinto cuestionamiento al concepto de cultura, de lo que hemos venido hablando, es que la noción también se ha cuestionado porque se le ha dado la predominancia a enfoques sincrónicos, así como a estrategias retóricas como el presentismo etnográfico. Los enfoques sincrónicos de la cultura han sido cuestionados desde mediados del siglo XX, sobre todo en sus articulaciones funcionalista y estructuralista, por su desdén por la comprensión desde procesos históricos y las transformaciones culturales. El presentismo etnográfico, por otra parte, es un cuestionamiento de los años 80 que problematiza las prácticas escriturales de los etnógrafos que describen la cultura en su presente generalizado, tomando la experiencia históricamente constituida del etnógrafo como el indicador atemporal de lo que supuestamente es una cultura. Esta crítica también tiene que ver con el hecho de que la cultura ha implicado el abandono de la categoría de clase social. O sea, antes había un mundo donde la clase social lo era todo. Hoy pareciera que la clase social no existe para mucha gente. Nos hemos ido, en mi tierra dicen que nos hemos ido de un lugar donde la vela no alumbraba al santo a un lugar donde está quemando el santo, ¿cierto? Entonces, la cultura, que fue un concepto que también surgió en cierto momento de los estudios culturales, sobre todo para evitar el reduccionismo de clase, ha devenido en un reduccionismo que podemos denominar culturalismo. Ahorita voy a hablar un poquito más del reduccionismo culturalista y de las limitaciones de ese reduccionismo. Entonces, esta crítica de que la cultura no piensa tanto o no permite pensar tanto en términos de historicidades y de clase social y todas esas cosas es una crítica que también ha sido bastante realizada desde diferentes puntos. La sexta crítica, bueno, y yo aquí estoy recogiendo críticas de múltiples direcciones, o sea, aquí ni siquiera estoy hablando de los autores que están detrás de estas citas y detrás de estos cuestionamientos, pero son cosas que vienen de la antropología, de la sociología, de los mismos estudios culturales, no son cosas que solamente pasan en una disciplina. Sexto, se ha cuestionado cómo el término que se acuñó para examinar de cierta manera una serie de procesos y aspectos del mundo se ha pasado a considerar que la cultura es una entidad en el mundo. Esto es lo que Pierre Bourdieu dice tan bellamente, de que se confunden las cosas de la lógica con la lógica de las cosas. Se confunde el nivel analítico con el nivel ontológico. La cultura fue una invención de los europeos, una categoría analítica que los europeos se inventan para pensar unas cosas, y después pareciera que la cultura le hubieran nacido piecitos, bracitos, carita, y entonces la cultura empieza a andar en sus propios pies. Entonces, esto es la confusión entre el nivel analítico con la distinción ontológica. Entonces, de una herramienta para comprender se ha pasado a creer que la cultura es una cosa existente como tal en el mundo. De esta manera se produce la confusión de una distinción analítica con una ontológica. No es extraño encontrar que se refiere a la cultura como si fuera una entidad autocontenida, como una esfera en el mundo con voluntad y racionalidad propia que toma decisiones como si fuese un ser humano. Con esta sustantivización y antropologización, la cultura adquiere pies y echa a andar. Entonces, es lo que Raymond Williams denominaba de la esferización del mundo. Entonces, la cultura es una categoría analítica inicialmente para pensar cosas, y
con el análisis mismo se entra a hacer una confusión como si eso existiera y se produce una esfera del mundo y se considera que la cultura es una cosa independiente y empiezan a haber preguntas de la cultura, entonces cómo se relaciona con esta otra cosa y aquella otra. Bueno, entonces, ¿qué he dicho hasta ahora en estas críticas? Que hay un montón de críticas con respecto a la idea de cultura. ¿Cuáles son esas críticas? Que la idea de heterogeneidad a veces no es tan fácilmente atrapable cuando vos estás pensando en términos de cultura, porque te ayuda a pensar más en términos de diferencia. ¿Qué otra crítica? Que el asunto de las relaciones de poder no se ven tan fácilmente cuando vos estás pensando en clave de la cultura Kogi o la cultura Embera. ¿Y qué otra crítica se ha hecho? El asunto mismo de esa pues de la sustantivización que estábamos hablando ahorita, de lo de la ontologización de la cultura como si fuese una cosa del mundo. ¿Qué otra crítica se ha hecho? Lo de el asunto de la exotización o de la otrerización que está detrás de las prácticas de escritura o de descripción de las culturas mismas. Entonces, lo que quisiera que tuviéramos presente en esta parte de la charla es que la noción de cultura ha sido debatida, simple y llanamente eso, que la noción de cultura, a pesar de su centralidad actual, es una noción que ha sido debatida desde muchas perspectivas. ¿Tienen razón o no? Es otra discusión. O sea, no quiero que ustedes me entiendan como que entonces hay que seguir esas críticas y esas críticas son acertadas. No, a mí lo que me interesa es cómo la cultura ha devenido en un problema, cómo ha devenido en un asunto para la reflexión y la práctica, incluyendo todas estas críticas como parte de la cultura. Se los digo de otra manera, la cultura es producida tanto por aquellos que la utilizan como aquellos que la disputan. La cultura no es una cosa que existe por fuera de las críticas que se hacen de la cultura. Y lo que yo les estoy diciendo es, aquí hago un panorama de múltiples críticas, hice un panorama de 6. Esas críticas hacen parte de que la cultura haya devenido tan central. Cuando a uno lo critican un montón, pues eso significa que le están tomando un montón de atención y de tiempo y le están parando bolas, como dicen en mi tierra. Entonces es en esa clave que yo quiero que ustedes lean estas críticas, y pues la bibliografía está ahí. Esas críticas no me las inventé yo para venir a hablar ahorita de lo de la cultura, pero lo que yo sí quiero es que pensemos las críticas no en cosas en sí, sino en los efectos de solidificación, en los efectos de naturalización, en los efectos de consolidación de este objeto de reflexión, de este objeto de intervención, de este objeto de disputa, que para nosotros es una cosa que a veces tomamos por sentado, no le damos mucha cosa. Ahora, frente a estas críticas uno puede ubicar como diferentes reacciones. Hay una gente que frente a todas estas críticas dicen como que a esas críticas no hay que prestarles atención, y dicen que no hay que prestarle atención a estas críticas porque esas críticas vienen de gente privilegiada que está haciendo esas críticas cuando los subalternos empezaron a utilizar la cultura como un dispositivo de lucha. Entonces, ahora que los subalternos están utilizando la cultura como un dispositivo de lucha, vienen estos a decirnos que la cultura entonces tiene este y este problema, o la identidad cultural no puede ser. Ese es un grupo de personas, o mejor, una reacción que hay frente a esas críticas. Esa es la reacción que yo he llamado la de los oídos sordos. Voy a leer ese pedacito y ya después voy a la segunda reacción. O sea, frente a estas críticas, que les he invitado a que piensen más como un asunto de reforzamiento de la esencia misma de la cultura, frente a estas críticas se pueden identificar 3 posiciones. La primera es la del desconocimiento de las implicaciones teóricas y políticas de estos cuestionamientos, lo que podríamos denominar la de los oídos sordos. Una forma de desconocimiento es la de matizar las críticas, apocar sus alcances. Otra forma de desconocimiento es indicar que hay motivaciones políticas censurables
en estas críticas, ya que se observa con sospecha que precisamente ahora precisamente ahora se salga a cuestionar un concepto que finalmente había sido apropiado por los sectores subalternizados en sus luchas y reivindicaciones, lo que les acaba de decir. La segunda posición es una que yo podría denominar de reformista. Esto es, se toman en serio algunas críticas y dicen, bueno, entonces mejoremos el concepto de cultura. Entonces, el problema es que el concepto de cultura tiene algunas fallas, algunas dificultades. Entonces, lo que hay que hacer es crear un mejor concepto de cultura, un concepto de cultura que trascienda esas fallas. Entonces, por ejemplo, el concepto convencional de cultura de Malinowski no permite pensar realmente relaciones de poder y heterogeneidad. Entonces, inventémonos un concepto de cultura que sí incluya la heterogeneidad y las relaciones de poder, y los antropólogos han hecho eso en los últimos 30 años un montón. O sea, se han dedicado a, no sé, como a reformar el concepto de cultura para que el concepto de cultura esté mejor, sea mejor, a mejorar el concepto de cultura. Entonces, en esta posición se reconoce la relevancia de las críticas, a diferencia de la anterior, ante lo que se presentan diferentes estrategias para complejizar el concepto, para mejorarlo, de tal forma que no caigan en algunos de los problemas señalados. Una de las propuestas, entre muchas, es la de Appadurai. Appadurai, pues, con su libro de Modernity at Large, o sea, la modernidad desbordada, creo que lo tradujeron. Él allí sugiere que como hay ese problema de la sustantivización, de la cosificación, de la fetichización del concepto de cultura, entonces no hablemos más de cultura, sino de cultural. Y cultural implica una dimensión, entonces de la sustantivización a la adjetivación habría un desplazamiento epistémico que evitaría que uno pensara que la cultura es una cosa. Y cuando está en la adjetivación, entonces estaríamos pensando en clave de que la cultura es una característica. Eso lo dice Appadurai. Hay otra gente que dice otras cosas. El mismo Alejandro Grimson propone la idea de hablar de configuración cultural. Y para Alejandro Grimson, en el libro que les mencionaba ahorita, Los límites de la cultura, una configuración cultural es una lógica de la heterogeneidad. Entonces, por definición, la noción de cultura que propone él es una que da cuenta y asume lo que es la heterogeneidad. Y para Alejandro Grimson, esa lógica de la heterogeneidad es pensado en clave gramsciana. Entonces, por supuesto que tiene que ver con el poder. Entonces, no es, digamos, el concepto de Alejandro que estoy mencionando aquí, el de configuración cultural, un concepto que pueda ser cuestionado desde los puntos que mencionaba inicialmente. Hay una tercera posición, que es la que parece más radical, que podríamos denominar abolicionista. Entonces, la posición abolicionista es que, como hay tantos problemas con el concepto de cultura, entonces tirémoslo al tarro de la basura, ¿cierto? Esa es una, y es bastante, tiene bastante fuerza ese concepto. Si el concepto tiene todos estos problemas, entonces no usemos el concepto y usamos otra cosa. Aquí voy a leerlo porque está escrito y les sigo explicando. Una tercera posición frente a estas críticas es la que argumenta que la palabra cultura debe ser abandonado del lenguaje analítico, reemplazando este término con otros que no se presten a reproducir las limitaciones que se han ido asociando al uso de cultura. Se han sugerido términos como prácticas de significación y representación para evitar los cerramientos totalizantes o reduccionismos en los que fácilmente se cae con la palabra de cultura. Además, se ha argumentado que estamos en mora de realizar etnografías de los disímiles usos y efectos de la apelación a la cultura. Bueno, entonces, esa tercera posición, por ejemplo, es la de Lila Abululu-Wood en Writing Against Culture, que dice, bueno, cómo la noción de cultura produce ese efecto totalizante, ese efecto homogenizante, ese efecto exotizante, ese efecto monumentalizador. Entonces, pues pensemos etnográficamente en desde otras categorías. Pensemos, por ejemplo, en la categoría de prácticas, en la categoría de discursos, en la categoría de tecnologías, y hagamos descripciones situadas desde esas otras categorías. Eso es, por ejemplo, ella. Otra gente dice que, como el Trujillo, hay que abandonar el concepto de cultura, dice Trujillo, porque ya no hay nada que hacer con él, y obviamente Trujillo está hablando desde el pesimismo antropológico que le da a un haitiano
vivir en Estados Unidos muchos años. Entonces él lo que sugiere es que mantengamos el espíritu que produjo el concepto de cultura, un espíritu de cuestionamiento al racismo, y hagamos otro tipo de ejercicios que podamos problematizar ahí. Entonces, para cerrar esta parte, irme a otra parte del asunto. ¿Qué dije? Simplemente que el concepto de cultura tenía una historia, y en esa historia hay que meter no solamente aquellos que la utilizan, sino también las críticas que se han hecho en ese concepto. Y dije que frente a esas críticas hay 3 gestos. El primer gesto son bobadas lo que están diciendo, porque ahora la gente, los sectores subalternos están utilizando el concepto, entonces ahora los académicos les dio por ponerle pelos al gato, o le salió otra pata al gato. Primer gesto. Segundo gesto, el gesto de complejicemos el concepto, no lo abandonemos. Y tercer gesto, mandemos ese concepto al tarro de la basura, porque tenemos que pensar desde otras categorías. Listo. Voy hacia una parte de esta charla que me parece que podría ser interesante para que conversemos al final, y voy a avanzar bastante para que no llevarme las 2 horas en la presentación, y es esto. En el campo académico, la predominancia en los años 70 de los análisis orientados por la clase social y centrados en la economía capitalista pareciera hacer parte de las curiosidades a las cuales algunos vuelven ruborizados. Desde hace un par de décadas, los académicos han sucumbido a los encantos de la cultura. Frente a esta hegemonía analítica de la cultura en el establecimiento académico, son pocas las voces que se atreven a señalar las dificultades, las facilerías y los reduccionismos culturalistas. La cultura se ha posicionado como un principio de inteligibilidad prácticamente incontestable de la imaginación teórica y social. Los más disímiles periodistas, libretistas y presentadores de los medios de comunicación, portadores y reproductores de lo más elemental del sentido común y de la opinión pública, también han caído en los encantos de la cultura. La palabra se asoma con frecuencia para describir o explicar, entre comillas, diferencias o características de las diversas poblaciones, así como para interpelar a sus públicos en una amplia gama de narrativas nacionales celebracionistas o pesimistas. En Colombia, por ejemplo, el asunto de la cultura de la violencia o la cultura del narcotráfico, esos son pues como versiones pesimistas, y versiones celebracionistas, pues entonces que somos, dicen, yo no, o sea, eso no es culpa mía, dicen que el país más feliz del mundo y que eso es por la cultura y cosas por eso. Como eufemismo de imágenes racializadas o como marcador de prestigio, la cultura circula en los medios. La cultura ha devenido en un componente nodal del vocabulario de los hacedores y representadores del sentido común y la opinión pública. Con los embrujos de la patrimonialización, que por aquí también hay un montón, las industrias culturales y la gestión cultural de la más diversa índole, la cultura también se ha ido perfilando cada vez más como un objeto de consumo y de distinción, como algo que se produce, que se mercantiliza y capitaliza, no solo en términos de valor económico, sino también de capitales simbólicos. Cada vez nos enfrentamos entonces más a la cultura como recurso. En suma, nuestra epocalidad es una interpelada por el culturalismo, por la cuestión cultural. Se impone historizar cómo hemos llegado a la centralidad de la cultura en nuestra configuración de nuestro presente. Se hace necesaria una genealogía de su dominancia en nuestros imaginarios teóricos y políticos, en lo que define la singularidad histórica de nuestra existencia. Una etnografía de la multiplicidad de diversos discursos, prácticas y subjetividades articuladas a nombre de la cultura es una pertinente labor para la comprensión crítica y contextual de nuestro presente. Se requieren estudios empíricamente orientados de cómo emergen y se articulan los discursos, prácticas y disputas en torno a la cultura en diferentes escalas y ámbitos de la vida social y política. Entonces, esta es la parte donde yo quiero hacer énfasis en el después de la cultura.
Yo creo que independientemente de que nosotros estemos de acuerdo o no con las críticas, independientemente de que nosotros tengamos esta o aquella concepción de la cultura, lo que deberíamos entrar a pensar es historizar cómo la cultura se ha posicionado en el lugar que se ha posicionado. Y más interesante aún, hacer una genealogía en el sentido Foucaultiano en el plano de cómo detrás o en nombre de la cultura se instalan unos programas, se definen unas prácticas y hay unos efectos concretos. Eso desde la perspectiva genealógica, y les recuerdo que la perspectiva genealógica tiene que ver con el campo de luchas que nos explican cómo hemos llegado a ser lo que somos. Entonces, desde ahí, desde esa cartografía genealógica, tratar de tomar distancia de eso que hace parte de nuestro ser hoy mismo, es esa historización radical en términos de genealogía. Entonces, no apelar a la cultura sin entender esa historización. Y la otra parte es lo de la etnografía, y ahí sale a flote mi formación antropológica, y en términos de la etnografía es muy importante entender 3 niveles concretos: el nivel de las cosas que se dicen, las cosas que se hacen y las subjetividades que se involucran ahí. Entonces, lo que decía Malinowski por allá desde los años 20, una cosa es lo que la gente dice, otra cosa lo que la gente hace, y otra cosa lo que la gente debería hacer. Entonces, tener eso en claro. Ahora, pienso que eso nos permite establecer una suerte de agenda de trabajo para un después de la cultura, que implicaría una descentración de la cultura del imaginario teórico y político en términos de 3 planos, y con esto cierro: el plano de la gubernamentalidad, el plano de la economía política de la cultura y el plano de la producción de las subjetividades. Creo que esos son los 3 planos que están en juego hoy, para que dejemos nuestra actitud a veces inocente. No es un adjetivo, digamos, de calificación negativa, sino un adjetivo de constatación empírica, nuestro acercamiento a veces inocente al asunto de la cultura, que en últimas lo único que nosotros hacemos es tomar una decisión teórica de pensar la cultura por aquí, o pensarla por allá, o pensarla por acullá, pero no está ese asunto del descentramiento. Entonces, aquí, pues gubernamentalidad, me excuso con ustedes, nuevamente Foucault, qué pena haber usado tanto a Foucault aquí. A veces uso más en alguna charla a Gramsci, otras veces uso un montón a Stuart Hall, otras veces uso un montón a otros autores, pero aquí tocó un poco como Foucault. Entonces, siguiendo a Foucault, entendemos gubernamentalidad de la cultura, entendemos por gubernamentalidad de la cultura las racionalidades y las tecnologías de gobierno de los otros y de sí, que al articularse produce poblaciones específicas en nombre de la cultura. Recuerden que para Foucault gubernamentalidad es un concepto que no es el concepto de liberal de eso de ¿cómo es que es? El de gobernabilidad, ¿no? Para Foucault, gubernamentalidad tiene que ver con el arte de gobierno en el sentido amplio del término, gobierno en el sentido de influenciar la conducta de los otros, y eso se hace en el caso de la gubernamentalidad desde la producción de poblaciones. Las poblaciones no son cosas que están allá en el mundo, sino que se producen para, en nombre de ella, establecer una racionalidad de gobierno concreta, que es el de la gubernamentalidad. Y ahí es donde está todo el asunto de las tecnologías de la regulación y todo el asunto de hacer vivir y dejar morir, que es una lógica totalmente distinta de la racionalidad de poder de la soberanía, que es hacer morir y dejar vivir. Entonces, la idea de población como biopoder es todo lo que está en el concepto, y biopolítica en el concepto mismo Foucaultiano de gubernamentalidad. Ahora, yo creo que esa noción de Foucault es una noción, como ustedes saben, Foucault muere en 1984.
y en 1984 la cultura todavía estaba en pañales, donde Foucault hubiese vivido por lo menos unos 20 años más, nos hubiera escrito y hablado un montón de la cultura, porque la cultura es donde se ha venido a posicionar el asunto de la gubernamentalidad y las poblaciones, y la noción de biopoder ya involucra otro conjunto de expertos y otra dimensión particular que es la de la cultura. O sea, lo que estoy llamando la atención aquí es que ese nivel de análisis de la gubernamentalidad pasa por reactualizar el concepto Foucaultiano de biopoder, porque las poblaciones no son solamente poblaciones, digamos, de reproducción de su vida o su bienestar en términos biológicos de la vida nuda, como diría Gamben, sino en términos de aspectos que incluyen, por ejemplo, la cultura, incluso la diferencia estaría allí. Entonces sigo. La vida de las poblaciones como razón de ser de gobierno implica cada vez más dimensiones no estrictamente biológicas. En ese sentido, se apela a la cultura y esta deviene componente de la biopolítica. Eso es un argumento tenaz. Los Foucaultianos aquí se arrancarán sus pelos, me imagino, muchos de ellos no tienen, así como yo. Entonces, la discusión de que la cultura tiene que ver con la biopolítica y con la gubernamentalidad ahora. Y no solamente la diferencia cultural, y yo aquí no me he metido con lo de la diferencia cultural, que es otro terreno grande y sobre lo que yo he escrito en otros lados, porque lo del multiculturalismo, la interculturalidad, y si quieren pues conversamos ahorita sobre esas cosas, es precisamente algo que evidencia esta dimensión gubernamental de la cultura. Entonces siguiendo en esta línea, buscamos señalar cómo la cultura se ha convertido en terreno donde se articulan normalizaciones y se producen poblaciones. Asimismo, han constituido un diagrama de poder a partir del cual ciertas subalternidades, a veces configuradas como tales por la visibilidad misma del dispositivo culturalista, establecen sus resistencias. O sea, a veces los subalternos son subalternos en tanto asumen la cultura como terreno de disputa. En el caso de las poblaciones indígenas y afrodescendientes es muy obvio que mucha de la producción de su subalternización tiene que ver con la idea del reconocimiento de la diferencia cultural, ¿cierto? Entonces ahí es un asunto que hay que pensar con detalle. Entonces ese es un nivel, el primer nivel es el de la gubernamentalidad. ¿Qué estoy diciendo con eso? En este nivel o en este plano habría que entender la cultura como componente del gobierno de los otros y del gobierno de sí, de esa racionalidad de producir unas poblaciones donde la cultura hace parte de el bienestar, la vida de esas poblaciones en nombre del cual se las gobierna. El segundo nivel, ahí recojo a un autor que a mucha gente no le gusta, y no es Foucault, es Baudrillard. Baudrillard tiene unos testigos muy interesantes. Por ejemplo, tiene uno muy bello que se llama La economía política del signo, tiene otro que se llama El espejo de la producción, tiene otro que se llama La lógica de los objetos. Pero aquí voy a recoger una idea de la economía política del signo. ¿Qué dice Baudrillard en ese testigo que es pequeñito, pero como ustedes dirían, chingón? Chiquito pero chingón. El asunto es que ese texto, él plantea que el análisis de Marx del valor es incompleto, porque el análisis de Marx en el valor está operando desde el asunto de la forma mercancía, y la forma mercancía tiene que ver con la idea del valor de uso y el valor de cambio. Es más, por ahí es que abre el Capital. Ustedes más seguramente conocen con detalle ese texto. Lo que dice Baudrillard es que hay otra forma del valor, que es la forma del valor simbólico, y la forma del valor simbólico no se reduce al asunto del valor de cambio o del valor de uso simple y llanamente, sino que hay que pensarlo en términos de el intercambio simbólico. Entonces,
Bueno, independientemente de que nos guste Baudrillard, esas cosas, yo creo, y eso, pues no soy yo el único que piensa eso, hay un nivel, está el nivel de la gubernamentalidad en el análisis del descentramiento de la cultura, y hay otro nivel que sería el de la economía política de la cultura, entendiendo que la cultura tiene que ver con esta elaboración que hace Baudrillard y no solamente con el asunto de la forma mercancía, porque yo creo que si entendemos por economía política de la cultura solamente la dimensión economicista del asunto, nos perdemos un nivel muy interesante en entender las cosas. Entonces leo ese pedazo, digo, en el plano de la economía política de la cultura, hace unas décadas Jean Baudrillard acuñó el concepto de economía política del signo, mientras que la economía política tendría como objeto y el límite de la forma mercancía definida por la relación valor de uso, valor de cambio. La economía política del signo introduce una dimensión simbólica, es decir, evidencia que lo simbólico responde a una lógica específica que es la lógica del intercambio. Entonces, aplicando el marco de la economía política del signo, consideramos que podemos hablar de la economía política de la cultura, en tanto la cultura se ha venido perfilando cada vez más como objeto de consumo, pero también de distinción, y ahí estaría lo de Bourdieu, como algo que se produce, se mercantiliza y capitaliza, no solo en términos de valor económico, sino también de capitales simbólicos. Esta producción, distribución y consumo de bienes y servicios que se definen como culturales, esa nueva concepción de la cultura como recurso, ahí está lo de Giudice, nos interpela a pensar en una economía política de la cultura y en la necesidad de revisar los discursos, prácticas y estrategias políticas que sirven del papel preponderante que la cultura tiene en nuestra contemporaneidad para legitimar las acciones que a nombre de lo cultural reproducen inequidades y diferencias que son útiles para unos pocos. En últimas, pensar cómo la cultura opera en la producción de la desigualdad pero ya en un plano distinto del enunciado mismo de la cultura, es en el plano mismo de la lógica de la cultura, cómo eso entra ahí. Y termino con esto. Vale, listo. Uy, claro, ahora sí. Y ya que voy a terminar. Bueno, entonces, la última parte, o el último nivel o registro que había que trabajar, les mencionaba, es el de las subjetividades. Y aquí me gustaría utilizar el concepto de procesos de subjetivación que nos sugiere Stuart Hall. Entonces, la economía política de la cultura y las racionalidades y tecnologías del gobierno se entretejen para generar procesos de subjetivación que marcan las formas en que nos posicionamos frente al mundo. Construimos identidades y experimentamos nuestra experiencia dentro de unas lógicas de dominación no siempre evidentes y que es necesario desentrañar para comprender el papel que la cuestión cultural juega actualmente en nuestra configuración económica, política y social. Lo que quiero decir es que no es suficiente con hacer un análisis de las tecnologías de gobierno y la racionalidad de gobierno, la gubernamentalidad o esa dimensión que mencionamos ahorita como la economía política de la cultura. Si desconocemos cómo eso produce subjetividades, cómo produce ciertas interpelaciones, ciertas fijaciones o ciertas maneras de entendernos y vernos a nosotros mismos como sujetos. Eso de cómo somos constituidos como sujetos, esa parte es una parte fundamental de lo que podría significar un descentramiento de la cultura. Entonces, para redondear el argumento, mi argumento es que ahora la cultura es nuestro Dios, analítico, político y principio de inteligibilidad, terreno de disputas. Eso lo hemos reforzado desde las críticas que se hacen al concepto de cultura y muchos intentan mejorar el concepto de cultura, pero lo que yo creo que tenemos que hacer es descentrar la cultura tomando una distancia analítica con lo que significa cultura a partir de una
genealogía y una etnografía que yo veo en tres planos: en el plano de la gubernamentalidad, en el plano de la economía política de la cultura y en el plano de los procesos de subjetivación, de cómo eso involucra subjetividades concretas. Ese es como el argumento de la charla, y me gustaría que a partir de aquí, pues, comentarios, preguntas para que conversemos. Tenemos como 20 minutos para eso.